Vamos a hablar de tolerancias y ajustes. Existen dos tipos de tolerancia, tolerancia dimensional y tolerancia geométrica. En este caso vamos a hablar de la tolerancia geométrica, que a su vez se divide en 5 tipos: forma, perfil, orientación, ubicación y descentrado. En este caso vamos a hablar de tolerancia de forma, que se subdivide en tolerancia de rectitud, planicidad, redondez y cilindridad. También vamos a hablar de 3 tipos de ajuste: ajuste de interferencia, ajuste de transición y ajuste holgado. La tolerancia geométrica se define como la variación máxima permisible, bien sea de forma, perfil, orientación, ubicación o descentrado, de cualquier tipo de pieza, que esta a su vez permitirá que el detalle de una pieza o cualquier objeto tenga una alteración de forma y que adopte cualquier posición dentro de un lugar específico. La indicación de las tolerancias geométricas en los dibujos se realiza por medio de un rectángulo dividido en 2 o más compartimientos. Los recuadros se interpretan en el orden de izquierda a derecha. Las últimas casillas, en estas se pone opcionalmente la letra o las letras que identifiquen el elemento de referencia, bien sea un eje, un plano medio o una superficie. En la segunda casilla se pondrá el valor de la tolerancia, es decir, el valor total, en las unidades utilizadas para la cotación lineal, que normalmente son milímetros, y en la primera casilla se situará el símbolo de la tolerancia. Las tolerancias se clasifican según su tipo de la siguiente manera. Estas son las tolerancias geométricas. Tenemos la clase de forma, perfil, orientación, posición y descentramiento. En este caso hablaremos de forma, que se subdivide en rectitud, planicidad, circularidad y cilindridad. El rectángulo de tolerancia se une al elemento al que se quiere referir la tolerancia mediante una línea determinada con una flecha con la punta en las siguientes posiciones. En este caso se ubica sobre el contorno del elemento o en la prolongación, y esto se da cuando la tolerancia se refiere a una línea 0. En segunda instancia se ubica como prolongación de una línea de cota, como podemos ver acá, y pues esto se da cuando la tolerancia se refiere al eje o al plano de simetría que se está analizando. En tercera instancia se ubica sobre el eje, como podemos ver acá, que es cuando la tolerancia se refiere al eje o al plano de simetría, bien sea de todos los elementos como en este caso. Las cotas teóricas exactas. Estas cotas no son objeto de tolerancias geométricas, pero se colocan redondeadas en un recuadro, y el recuadro se hace con una línea fina, así como podemos observar en el ejemplo. La tolerancia de rectitud. Este es el concepto que se refiere a la calidad y a la forma de una línea recta. Su simbología está dada por 2 líneas paralelas. En el caso de un plano, esta queda limitada por 2 líneas paralelas y separadas por una distancia determinada, y en el caso de un cilindro tiene que venir precedido por el símbolo de diámetro. Aquí tenemos una superficie plana donde la separación entre las 2 líneas paralelas es equivalente a 0.1. En el caso del cilindro tenemos esta separación entre las 2 líneas paralelas de 0.06. Y finalmente el eje del componente señalado por el rectángulo de tolerancia, este que vemos acá, deberá estar comprendido en el interior
por un cilindro de diámetro correspondiente a 0.06. Ahora vamos con la tolerancia de planicidad. La simbología de esta es correspondiente a dos planos paralelos separados. Una característica de esta es que se refiere a la calidad de una superficie plana y la zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados por una distancia específica. En este ejemplo, la superficie de la pieza deberá estar comprendida entre dos planos paralelos separados, como vemos acá, y esta separación es de 0.06 milímetros. La tolerancia de redondez. Esta tolerancia se refiere a la forma de una circunferencia o al límite de un círculo y su simbología está dada por dos círculos de centro común y separados. Una característica de esta tolerancia es que se considera correcta cuando está dentro de la zona tolerada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde la circunferencia de cualquier sección, en este caso cónica, debe estar comprendida entre dos círculos concéntricos, como vemos acá, y deben estar separados por 0.06 milímetros. Tolerancia de cilindridad. Bueno, este concepto hace referencia a la calidad de la superficie lateral de un cilindro y su simbología está por dos cilindros con un eje común y separados. Una característica de este es que la zona de tolerancia está limitada por dos cilindros coaxiales con una diferencia entre radios determinada, y también se dice que este cilindro está dentro de la tolerancia determinada cuando sus superficies laterales están dentro de esta zona tolerada. Aquí tenemos un ejemplo de tolerancia de cilindridad. Entonces aquí tenemos que la superficie señalada por el rectángulo de tolerancia que vemos acá debe estar comprendida entre dos cilindros coaxiales cuya diferencia de radio sea de 0.07 milímetros. Ahora vamos a hablar de los ajustes. En primera instancia tenemos el ajuste de interferencia o fijo. Este ajuste se da entre partes coincidentes con dimensiones limitadas indicadas, de manera que siempre se presenta una interferencia en el momento en el que se ensamblan las piezas. Aquí tenemos una imagen donde podemos evidenciar un aprieto máximo y un aprieto mínimo. Entonces este aprieto máximo es el valor de la diferencia entre la medida del eje, la medida máxima del eje y la medida mínima del agujero, que está dada mediante la siguiente ecuación. Aprieto máximo igual al diámetro máximo del agujero menos el diámetro mínimo del eje. Y el aprieto mínimo es el valor de la diferencia entre la medida mínima del eje y la máxima del agujero, y está dada mediante la siguiente ecuación. El aprieto mínimo es igual al diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje. Bueno, estos ajustes fijos se clasifican en ajuste forzado o prensado longitudinalmente y un ajuste forzado o prensado transversalmente. El longitudinal es un ajuste que hace referencia a cuando se realiza cualquier tipo de ajuste a una temperatura ambiente donde la pieza se introduce de manera mecánica. Y el ajuste transversal es cuando se realiza previamente un ajuste de holgura, que ya veremos más adelante, y luego queda fijo mediante un proceso determinado. Como por ejemplo cuando se calienta un agujero, el eje entra con holgura y ya después del enfriamiento las piezas quedan fijas. El sistema de ajuste de agujero base, o también llamado agujero único, se obtiene cuando cambiamos la posición de tolerancia del eje, pero se deja constante la tolerancia del agujero. Como en este caso, la letra H mayúscula corresponde a los casos de agujero base o agujero único,
en donde se encuentran tolerancias de 0 o mayores, debido a que estamos en un tipo de ajuste fijo. Como mencionaba, la línea 0 es el límite inferior de la tolerancia del agujero base. Estamos viendo acá, es decir, esta posición H. Entonces, a partir de esto, podemos determinar el sistema de posiciones del eje, en donde tenemos posiciones desde la K hasta la Z que corresponden a un ajuste forzado, y estos son valores positivos. Un ejemplo que podríamos dar de este tipo de ajuste, en donde donde se evidencia el sistema de agujero base, podría ser cuando se quiere montar un rodamiento sobre un eje. Ahora vamos a hablar del caso contrario, donde el eje es el que permanece constante y el agujero es el que va a variar o a cambiar la posición. Ahora acá la letra H minúscula corresponde a los casos de ejes únicos o ejes base con tolerancias de 0 o menos. Y en este caso el sistema de posiciones del agujero va a estar dado de la P a la Z, que es para ajustes forzados, y pues estos van a ser negativos. Ahora vamos a hablar del ajuste de transición. Este ajuste se da entre partes coincidentes con dimensiones limitadas y con indicaciones de que se superpongan, de manera que presente algún tipo de holgura o interferencia en el momento del ensamblaje. Bueno, acá tenemos unos ejemplos basados en los símbolos, en la simbología. Tenemos dos casos, que es el posicionamiento de transición o ajuste intermedio. Uno hace referencia al posicionamiento de precisión, que es un compromiso entre el juego y la interferencia, y el otro es más preciso, en el que se requiere y se admite una interferencia mayor. En el primer caso tenemos como ejemplo los engranajes en husillos, poleas fijas y volantes en ejes. Y en el segundo tenemos casquillos de bronce, collares calados y piñones en ejes motores. Finalmente tenemos el ajuste móvil o con juego. Este hace referencia a las partes coincidentes con dimensiones limitadas indicadas, de manera que siempre se presente un espacio en el momento en el que se ensamblen las piezas. Tenemos que la diferencia entre la máxima medida de la pieza exterior y la mínima medida de la pieza interior es llamada juego máximo. Y la diferencia entre la mínima medida de la pieza exterior y la máxima medida de la pieza interior es denominada juego mínimo. Tenemos estas ecuaciones que hacen referencia a juego máximo y juego mínimo. Juego máximo es el diámetro máximo del eje menos el diámetro mínimo del agujero, y el juego mínimo es el diámetro mínimo del eje menos el diámetro máximo del agujero. Este ajuste se da cuando el eje es mayor que el agujero, y por ello se calcula el juego máximo y juego mínimo que mencionaba. Este tipo de montaje ya se realiza por la interacción del eje y del agujero. Muchas gracias por la atención.